Alguien, en algún lugar, puso por escrito lo indecible, como si se tratara de una simple opción de trabajo. ¿Cuántas otras líneas de este tipo duermen aún detrás de sellos administrativos neutros? Mark Harris, analista civil en el Pentágono, pasa una página amarillenta, lee una línea, y comprende que aviones civiles estadounidenses debían explotar, oficialmente abatidos por Cuba. Mark Harris no se supone que lea eso. Su trabajo es la clasificación técnica de viejos expedientes militares, no los secretos que descarrilan una democracia. Sin embargo, la carpeta está ahí, mal archivada, colocada de través, la pestaña casi arrancada. En la cubierta, una mención burocrática anodina. En el interior, frases glaciales. Ciudades estadounidenses, refugiados cubanos, aviones civiles, y un objetivo único, conseguir un pretexto. No logra quitarse de encima la impresión de haber abierto un cajón que no estaba destinado a él. Lo que engancha a Mark no es la violencia de las ideas. En esos archivos ya ha visto planes de guerra total. La anomalía es el blanco, no el enemigo, los suyos. En medio de un párrafo, una fecha salta a la vista. 13 de marzo de 1962. Un memorando titulado, fríamente, Justification for U.S. Military Intervention in Cuba, TS. En el margen, un nombre subrayado mecánicamente, el del jefe de los ejércitos estadounidenses de la época. Mark se detiene en una frase. Hacer aparecer a los ojos de la opinión que aviones civiles estadounidenses han sido destruidos por acciones hostiles cubanas. El texto no habla de ataque sorpresa, habla de puesta en escena. Un ligero zumbido del aire acondicionado llena la sala, sin ocultar el peso de la fórmula. Mark se dice que tal vez se trate de un malentendido de papel, un borrador entre otros, producido por un oficial celoso, que nunca salió de su despacho. La administración estadounidense ya ha generado montañas de documentos absurdos, archivados y luego olvidados sin consecuencias. En su mente, ve a un coronel cansado, rodeado de mapas de Cuba, obligado a proponer ideas creativas a una jerarquía obsesionada con Castro. Imagina una reunión cerrada donde alguien habría soltado: tenemos que contemplar todos los escenarios, incluso los peores, para descartarlos después. El memorando que tiene en las manos podría ser el producto de esa presión. Una especie de ejercicio intelectual retorcido que ningún decisor tomaría realmente en serio. Luego Mark relee la primera página y ve la firma del presidente del Joint Chiefs of Staff por encima de un sello de transmisión oficial. Esa hipótesis muere en un instante. Se instala un breve silencio. Mark entonces da un paso atrás. Quizá el documento sea muy real, muy firmado, muy transmitido, pero pertenezca a un teatro global, donde lo escrito y la intención juegan un juego diferente. Se dice que esos escenarios pudieron servir de palanca política. Un jefe militar, convencido de que hay que derrocar a Castro, impulsa propuestas voluntariamente extremas, sin esperar que sean adoptadas tal cual. El objetivo no sería su ejecución, sino la creación de un choque, para forzar a la Casa Blanca a aceptar opciones menos radicales, pero más agresivas que el statu quo. En esta lógica, Northwoods sería un instrumento de negociación interna, no un verdadero plan operacional. Una escalada calculada, utilizada como moneda de cambio. Mark se topa entonces con los escenarios de aviones civiles sustituidos por drones, con matrículas exactas, rutas detalladas, secuencias horarias previstas minuto a minuto. Ya no es lenguaje de regateo, es lenguaje de misión. Se impone otra idea, más corta, más brutal. ¿Y si Northwoods no fuera ni un delirio aislado, ni un simple instrumento de presión, sino el reflejo banal de una cultura de planificación donde la frontera moralmente aceptable se ha desplazado, lentamente, sin alarma, al amparo de la Guerra Fría? Si quienes redactaron ese documento no se consideraban extremistas, sino simplemente profesionales. Mark comprende entonces que su pregunta ya no es ¿quién pensó esto?, sino ¿cuántos estaban dispuestos a considerarlo normal? El texto no busca escandalizar a su lector. No justifica su propia radicalidad. Alinea, fríamente, incidentes contemplados, como si hablara de maniobras navales rutinarias. Lo que creía ser una transgresión aislada parece de pronto un fragmento expuesto de un sistema entero. Para verificar, Mark vuelve al contexto. Las primeras páginas del expediente hablan de Cuba, de nacionalizaciones, de refinerías, de azúcar, de empresas estadounidenses expropiadas. Se leen las tensiones, las medidas económicas, las cuotas suprimidas, los cargueros bloqueados. En unos cuantos años, un aliado económico se ha convertido en un puesto avanzado soviético a menos de 200 kilómetros de las costas estadounidenses. En este decorado, Bahía de Cochinos aparece en filigrana, como una herida aún abierta. Una operación fallida,
exiliados capturados, un presidente humillado, un ejército criticado, unos servicios de inteligencia públicamente cuestionados. Y detrás de todo eso, una obsesión: derrocar a Castro, pero sin desencadenar una guerra directa con Moscú. Northwoods nace precisamente en ese entre dos. El muro, para Mark, no es de cartón. Está colocado en el propio texto, entre dos párrafos administrativos, allí donde el tono cambia casi imperceptiblemente. Antes, el memorando habla de restricciones, derecho internacional, Carta de las Naciones Unidas, opinión pública estadounidense que hay que cuidar, aliados a tranquilizar, necesidad de un casus belli aceptable, legible para los periódicos, defendible en la tribuna de las Naciones Unidas. Después ya no habla de restricciones, habla de fabricación. El bloqueo es diáfano, sin agresión visible, sin barco hundido, sin avión abatido, no hay ninguna base política sólida para intervenir militarmente en Cuba. Los servicios de inteligencia pueden sabotear discretamente, influir en la economía, intentar aislar diplomáticamente al régimen, pero nada de eso ofrece una imagen sencilla, explotable, vendible a la población. Esa falta de relato se convierte en un callejón sin salida estratégico. Mark lo ve en las actas adjuntas al expediente. Alrededor de la mesa, en Washington, los mismos nombres se repiten. Responsables civiles, militares, hombres de los servicios de inteligencia, todos atrapados en la misma ecuación. Quieren la caída de Castro. Quieren evitar una nueva bahía de cochinos. Quieren mantenerse dentro de un marco legal mínimo, o al menos defendible. Entonces alguien, en algún lugar de esa cadena, da un paso. En lugar de esperar a que se produzca un incidente, propone crearlo. No simbólicamente, materialmente. En el memorando, todo está estructurado para hacer practicable esa solución. El Joint Chiefs of Staff no se conforma con una idea vaga. Los autores imaginan explosiones en Guantánamo, incendios provocados en una base estadounidense, municiones que saltan, daños cuidadosamente calibrados, pruebas plantadas en el lugar para señalar a Cuba. Más adelante, los escenarios de aviación hielan la sangre de Mark. Un vuelo civil real, con pasajeros registrados, despega. Sobre el papel, sigue su ruta. En el plan, es discretamente sustituido por un avión no tripulado, un dron, que explota mar adentro, mientras un aparato idéntico, vacío, aterriza discretamente en otro lugar, lejos de las cámaras. Oficialmente, el mundo vería un secuestro cubano que termina en el Atlántico. Extraoficialmente, ninguna víctima estadounidense. Solo una mentira a escala industrial. El muro político está ahí. Para esos planificadores, el problema no es matar a civiles estadounidenses, es poder producir una imagen creíble de ataque, sin perder completamente el control de la escalada. Mark no consigue apartar la vista de un detalle concreto. En una copia de página, un bolígrafo ha arañado el margen, como si alguien, en el momento de la lectura, hubiera apretado demasiado. El papel está ligeramente perforado, el trazo hundido, roto en mitad de una palabra. Un gesto minúsculo, fijado décadas atrás, como una crispación que ningún informe oficial mencionará jamás. Ese agujero, Mark lo siente físicamente, porque sabe que, para franquear la línea, no basta con redactar frases abstractas. Hay que, en un momento dado, aceptar mentalmente la escena misma. Visualiza un vestíbulo de aeropuerto, familias despidiéndose, maletas rodando, billetes sellados. Aunque, en el plan, los pasajeros sobrevivan en realidad, ocultos en otra parte, anonimizados, el anuncio público de su muerte sigue siendo la herramienta. Se apuesta por sus nombres, sus rostros, para desencadenar la ira necesaria. Ese muro es el punto en que la ficción estratégica se convierte en un guión que exige personas, lugares, horarios. El memorando menciona también posibles explosiones en ciudades estadounidenses, actos de sabotaje contra refugiados cubanos, orquestados por Estados Unidos, atribuidos a Castro para dar la vuelta a la opinión. Una vez más, todo está pensado en términos de incidentes, de repercusión mediática, de preparación de comunicados de prensa. Mark entiende que una sola cosa bloquea realmente este plan: la decisión política de decir que sí. El aparato militar ya se ha proyectado al otro lado del muro, al proponer estas acciones. Ya no es un tabú, es una opción sobre la mesa. Y la pregunta que lo obsesiona al leer ya no es ¿cómo pudieron escribirlo?, sino ¿qué fue, exactamente, lo que les impidió hacerlo? Los historiadores a los que Mark consulta más tarde coinciden en un punto. Northwoods se quedó en un plan propuesto, transmitido y luego abandonado, sin indicio de ejecución. Lo que los divide es la profundidad de lo que revela. Algunos ven en él una anomalía extrema de un periodo tenso, otros un síntoma revelador de la lógica de la Guerra Fría, donde la frontera entre protección nacional y manipulación de la opinión se vuelve porosa.
Lo que evitan cuidadosamente afrontar, Mark lo siente, es el miedo de que ese tipo de documento no sea único, sino simplemente uno de los pocos que han sobrevivido, reencontrado décadas más tarde gracias a una ley votada por una razón completamente distinta. Para Mark, el punto de inflexión no viene de una revelación espectacular, sino de una sucesión discreta. Descubre primero, en el expediente, la manera en que Northwoods se inscribe en un conjunto más amplio, bautizado Operation Mongoose, una campaña secreta contra Cuba, hecha de sabotaje, presión económica, acciones clandestinas, coordinada por un pequeño grupo en la cúpula del Ejecutivo. Ese plan no es un cometa aislado, es una pieza de un rompecabezas ya en movimiento. El memorando del 13 de marzo de 1962 llega tarde, después de Bahía de Cochinos, antes de la crisis de los misiles. En el momento en que Washington busca una vía entre la inacción humillante y el enfrentamiento directo con la URSS. Los Joint Chiefs of Staff, dirigidos por Lyman Lemnitzer, proponen entonces un atajo. Si la realidad no proporciona la provocación necesaria, es posible fabricarla. Lo que Mark creía cierto, hasta entonces, se reducía a una línea simple y reconfortante. Los límites morales están integrados en el corazón de las instituciones, incluso en tiempos de crisis. Northwoods rompe esa certeza. El límite no ha desaparecido, pero claramente ha sido desplazado, discutido, explorado por escrito. No en un delirio marginal, sino en un documento oficial, firmado, destinado al secretario de Defensa. No es una nota de un individuo aislado, es el producto de un órgano colegiado, concebido para representar al conjunto del mando militar. Al continuar su lectura, Mark ve también lo que frenó el plan. En ninguna parte encuentra una orden de ejecución, ningún seguimiento operacional, ningún código de misión activado a partir de esas propuestas. Los trabajos de archivo, los análisis del National Security Archive, los informes de la Assassination Records Review Board convergen. El plan fue transmitido, luego dejado de lado. Ese rechazo lo obsesiona tanto como la propuesta, porque revela otra cosa, igualmente brutal. No hay una barrera automática inscrita en la máquina. Lo que bloqueó Northwoods no es un mecanismo de seguridad infalible, es un contexto preciso, personalidades precisas, tensiones internas, una relación degradada entre un presidente y algunos de sus generales. Kennedy no renueva a Lemnitzer al frente de los Joint Chiefs of Staff. El general parte luego hacia un puesto de mando en la OTAN. Los historiadores se muestran prudentes, ven desacuerdos profundos, un clima de desconfianza, sin poder atribuir a Northwoods un papel único. Para Mark, esa vaguedad tiene un efecto paradójico. La no ejecución del plan no lo tranquiliza del todo. Muestra sobre todo que, con otro alineamiento de circunstancias, el desenlace podría haber sido distinto. Las mismas ideas, en otras manos políticas, habrían podido dar el paso. Queda lo que descubre en lugar de su antigua creencia. Comprende que el Estado, en situaciones de confrontación existencial, razona a veces con una caja de herramientas más amplia de lo que el público imagina. En esa caja se encuentran operaciones psicológicas, escenarios de incidentes fabricados, planes en los que la percepción mundial de un acontecimiento cuenta tanto, si no más, que el propio acontecimiento. Northwoods no es un mito. Tampoco es la clave de todas las teorías conspirativas que circulan desde entonces. El documento, tal como existe en los archivos, no prueba que esos métodos se hayan aplicado en otros casos, ni que un gobierno estadounidense haya sacrificado efectivamente a civiles para lanzar una guerra. Pero prueba otra cosa, más incómoda. Responsables militares estadounidenses han formalizado por escrito la posibilidad de utilizar a sus propios ciudadanos como palancas emocionales, en caso necesario simulando su muerte, para justificar una intervención. Para Mark, la pregunta deja de ser, ¿el Pentágono sacrificó civiles para acusar a Cuba? Se convierte en, ¿cuántos escenarios de este tipo siguen en los expedientes que nunca se abrirán? Cuando cierra la carpeta, no ha descubierto un complot oculto que haya cambiado el curso de la historia. Ha puesto la mano sobre el rastro nítido de un posible que no tuvo lugar, pero podría haber tenido. Y esa sola posibilidad resquebraja de forma duradera su confianza automática en el relato oficial de las crisis. Sabe de ahora en adelante que, detrás de cada comunicado sobrio, de cada justificación de intervención, puede existir otra capa de documentos, en la que se discute no solo lo que ha pasado, sino lo que se habría podido hacer creer que había pasado. Al salir de la sala de lectura, una sola pregunta le da vueltas en la cabeza, seca, sin respuesta. Si este plan fue redactado, propuesto, firmado, ¿cuál, más discreto, nunca fue desclasificado? Bajo la luz fría de los neones, Mark vuelve a colocar el memorando en su caja gris. Sus dedos se quedan un instante en el borde del papel, allí donde el bolígrafo, años atrás, perforó la fibra. A lo lejos, un carrito de archivos chirría,
avanza lentamente entre las estanterías metálicas. El pasillo parece infinito, miles de cajas idénticas alineadas hasta el techo. En una de ellas, la etiqueta está medio despegada, el título borrado por el tiempo.